un resentimiento y una envidia de sus hermanos. Y en un momento de furia de sus hermanos, fue vendido como esclavo en otra nación. Este joven o este niño padeció y fue a llegar hasta la cárcel de esa nación. Pero lo importante fue que Dios permaneció a su lado, todo el tiempo permaneció a su lado. Y después de una serie de notables acontecimientos en su vida, este joven llegó a ser el segundo hombre más poderoso de esa nación. Yo creo que ya la mayoría sabe de quién estoy hablando. Pero lo más importante, que desde esa posición, él perdonó a sus hermanos. A veces, pues yo digo que es difícil a veces restaurar relaciones cuando hemos sufrido mucho a causa de otra persona. Pero el Señor nos manda a perdonar y debemos hacerlo, debemos ser obedientes. ¿Okay? Veamos rápidamente unos sinónimos de la palabra perdón. El perdón es, tenemos como sinónimo indultos, clemencia, gracia, compasión, generosidad. La palabra perdón en el hebreo es salab y significa quitar la culpa. En el griego la palabra perdón es harizomai y significa perdonar, soltar, cancelar. El perdón es absolver a alguna persona que nos haya ofendido, nos haya calumniado, pero hacerlo de corazón. Ese es el perdón. Veamos, acompáñenme a las Sagradas Escrituras en el libro de Mateo, capítulo 18, versículo desde el 23 al 35. Repito, el libro de Mateo, capítulo 18, versículo desde el 23 al 35. Cuando lo tengan, si son tan amables, por favor, y me dicen amén. ¿Lo tienen? Ok. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Versículo 24. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 denarios. Versículo 25. En este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagara la deuda. Versículo 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Versículo 27. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Versículo 28. Pero al salir aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y haciéndole de él, le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. Versículo 29. Entonces el consiervo, postrándose a sus pies, le rogándole, le decía, o diciéndole: Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Versículo 30. Mas él no quiso, sino que fue y le echó a la cárcel
hasta que le pagase la deuda. Versículo 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y le refirieron a su señor todo lo que había pasado. Versículo 32. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Versículo 33. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Versículo 34. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que le pagase lo que le debía. Versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Veamos el por qué nuestro Señor Jesucristo les relata o les cuenta esta parábola. Vayamos a 2 versículos antes de la parábola. En el capítulo 18, versículo 21. Y dice así: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Versículo 22. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Ya vemos por qué nuestro Señor Jesucristo, pues entonces les cuenta esta parábola. Vemos en el versículo 23, iniciando la parábola, que nuestro Señor Jesucristo le hablaba a sus discípulos y le hablaba sobre el reino. Y le hacía una comparación. ¿Por qué? Porque Jesús, recordemos que nuestro Señor Jesucristo venía a traer las buenas nuevas. Es decir, el evangelio, ¿de dónde? Del reino de donde Él venía. Y como lo dice la palabra, recordemos que el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Como lo dice en Romanos capítulo 14, versículo 17. Si quieren lo anotan. E igualmente, hermano, todo lo que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, nos fue perdonada una deuda que era impagable. Era impagable esa deuda. Pero por el amor que Dios nos tiene a todos nosotros, envió a su único Hijo para que esa deuda fuera saldada. Todo aquel, como les dije, todo aquel que recibe al Señor Jesucristo en su corazón, pues tiene la responsabilidad y el deber de caminar como un cristiano perdonador y justo, sujetándose a la Constitución, porque cualquier persona que salga de aquí de su país como extranjero en otro país debe regirse por la ley de ese país, la ley del reino de los cielos en la Biblia. Debemos regirnos por lo que dice la ley del reino de los cielos y ser perdonador, ser piadoso. Fíjense que en cuanto en el versículo habla de que el reino de los cielos es comparado a un rey. Ese rey es Jesucristo, que es el Rey de reyes y Señor de señores. En el versículo 24 le presentaron a uno que le debía 10,000 talentos. Quiero dar una pequeña explicación de lo que era talento. En esta parábola, talento se refiere a la parte monetaria, a lo que es dinero. Era una medida equivalente a 12,600 gramos de plata. Como también por aquí en la parábola también habla de denario,
Entonces voy a dar una corta explicación del denario. El denario era una de las monedas que era el pago de salario mínimo diario de una persona. Y un talento equivalía a 6.000 días de salario. 6.000 días de salario. Si nosotros multiplicamos esos 6.000 para saber cuántos años tendríamos que trabajar para pagar un talento, dividiríamos entonces 6.000 entre 365 días del año para saber cuántos años. Eso nos da una cuenta de 16.438 años para pagar un denario. Eso es para que tengamos una idea de que esa deuda era impagable. Porque, o sea, un hombre máximo 90, 100 años, cuando mucho, cuando se ha cuidado. Pero este hombre le debía, no un denario, no un talento, debía 10.000, imagínense. Si para pagar uno necesitamos 16.000 años, ¿cómo serán los 10? Una cuenta que realmente era impagable. Esto me hace recordar que la deuda que nosotros teníamos antes de recibir a Cristo era impagable. No la podíamos pagar ni con nuestra propia vida. Podíamos pagar esa deuda. En el versículo 26 dice que el siervo se postró ante el rey para que le esperara. ¿Cuánto le iba a esperar? Yo me imagino, o sea, yo me he trasladado hasta allá leyendo la parábola, y ¿qué le diría? O sea, Señor, espérame 16.000 años para pagarte por lo menos un talento. O sea, imagínense, igual con pues, las personas que todavía no han recibido a Cristo. Hoy es la oportunidad, es el día de buscar a nuestro Señor, pedirle perdón, arrepentirnos por nuestras ofensas, nuestros pecados, para que el Señor tenga misericordia. Este siervo le pedía misericordia al rey, le pedía que tuviera misericordia. Como les dije, todo hombre que no ha recibido a Cristo solamente lo que debe es arrepentirse de sus pecados y pedirle misericordia a Dios, y va a ser escuchado. Como lo dice el Salmo, si quieren me acompañan al libro de los Salmos, capítulo 51, versículo 17, que él dice que Dios no va a despreciar un corazón contrito y humillado. Podemos ver que en el versículo 27, el Señor movido a misericordia, movido a misericordia, que es la compasión por el que sufre, lo soltó y le perdonó la deuda, como hizo nuestro Señor Jesucristo cuando nosotros fuimos a sus pies. Él nos liberó del pecado, y nos absolvió de toda culpa. Y solamente el hombre lo que tiene es que procurar la misericordia de Dios. Igual que nosotros como creyentes, todo creyente, si tiene algo pendiente con el Señor, este es el momento de pedirle perdón. No olvidemos lo que dice Isaías en su capítulo 55, versículo 6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Por eso no dejes para mañana, hazlo hoy. Hoy es el momento de perdonar a tu hermano, si te ha ofendido, si te ha hecho algún agravio. Hoy es el momento, no lo dejes para mañana.
Hermanos, un hombre arrepentido, Dios lo perdona a través de su Hijo Jesucristo. Y en ese momento, nuestro Señor nos quiso decir en esta parábola que siempre la misericordia de Dios va a estar con la humanidad. Lo único que se necesita es que el hombre se arrepienta de sus malos caminos. Amén. Gloria a Dios. Continuamos. Veamos lo que veamos una pequeña explicación de lo que es el versículo 28, 29 y 30, en donde inicia. Estuve hablando sobre la misericordia. Ahora quiero hablar de una palabra que a veces nos toca, pero a veces es necesario: la hipocresía, que es aquella persona que finge lo que no es. Para que me entiendan, lo podemos comparar con los actores que le dan un papel y ellos llevan ese papel, pero realmente no son ese personaje que están llevando. Sí. Igualmente es la persona que no es sincera, como lo fue este siervo. Delante del rey tuvo una cara, pero inmediatamente que salió de ser una ovejita delante del rey, se volvió un lobo. Y yo me imagino cómo lo agarraría por el cuello, me imagino yo, porque dice que lo estaba ahogando. Lo agarraría por el cuello y le decía: me pagas lo que me debes. Y no se acordaba de toda la deuda que el rey le había perdonado. No podemos olvidar nunca, mis hermanos, nunca, que la palabra dice: de gracias recibiste, da de gracias. Amén, gloria a Dios. En Mateo capítulo 10, versículo 8. No lo podemos olvidar. Miren, yo a veces pienso que nosotros, yo estoy claro que la palabra dice que el Señor lanzó nuestros pecados al fondo del mar y no se acuerda más de ellos. Pero yo, estudiando esta semana, yo decía: Señor, yo creo que es necesario que a veces nos acordemos de dónde nos sacaste. No con la intención, porque he escuchado personas que a veces dicen: no, porque es que yo era mujeriego, y lo hacen como para enaltecerse. Por Dios, no, eso no debe ser así, eso no está bien. Debemos hacerlo desde el punto de vista de acordarnos de dónde venimos, no para anhelar los pecados, no, en ningún momento, sino para acordarnos. A mí me gustan mucho las historias, porque yo trabajo con niños y creo que con las historias es más fácil que el niño entienda. Quiero contar una historia rápidamente para que me entienda el por qué pensé de esa manera, de una viejecita o de una ancianita que era demasiado pobre, pero muy pobre. Solamente tenía una cocinita de una hornilla, una colchoneta donde dormía y una lamparita para las noches. Y a vuelta de un tiempo, esta ancianita recibe una gran fortuna de un pariente, pero una fortuna grandísima. Y pues se muda a una casa mucho más grande y contrata personas para que la atendieran y atendieran la casa. Pero ella tenía un cuarto donde ella le dijo a todos los empleados que nadie entrara a ese cuarto, que ni siquiera entraran a limpiar el cuarto. Pero ustedes saben que a veces la curiosidad, ¿verdad?, de una de las empleadas dio hasta que fue a la habitación y abrió la habitación y se dio cuenta que ahí estaba la cocina, la colchoneta y la lamparita, y el cuarto sucio completamente. Y de atrevida esa empleada fue y le preguntó al anciano y le dijo que por qué, si ella tenía tanto dinero, ella guardaba eso
ahí en esa habitación. ¿Y saben lo que le respondió? Le dijo: cuando yo me he querido enaltecer por todo lo que tengo, yo voy al cuarto y lo abro y me acuerdo de dónde vengo. Amén. Gloria a Dios. Por eso es importante. Fíjense que en la parábola el siervo tenía una deuda que era impagable, como les dije, pero la diferencia era que el consiervo lo que le debía era 100 denarios solamente. Era una deuda que se podía pagar. Esa era la diferencia. Mas el siervo no tuvo misericordia de su consiervo, que era uno igual a él. Es decir, que este siervo fue malvado. Por eso, cuando yo hablaba de no olvidarnos de dónde nos sacó el Señor, eso nos va a ayudar mucho a tener, ¿verdad?, de tomar la decisión de poder perdonar a tu hermano con quizá una ofensa, una mala cara, o un insulto. Acuérdate que el Señor te perdonó mucho más que eso. Y como les dije, hay que tener misericordia del Señor. No hay por qué poner una cara hoy y al salir poner otra, porque gracias a Dios aquí no hay ninguno, pero hay personas que frente a Dios se ponen como las ovejitas. Y cuando van a su hermano y tienen algo en contra de su hermano o ha pasado algo, entonces se transforman en lobo. Recordemos lo que nuestro Señor Jesucristo le dijo a los escribas y fariseos. Le dijo: hipócritas, porque sois semejantes a los sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Eso aparece en Mateo capítulo 23, versículo 27. Continuamos, hermano. En el versículo de 31, 32, 33 y hasta 34. El siervo pensó que agarrando a su consiervo y mandándolo a la cárcel, el rey no se iba a enterar. No se iba a enterar de nada de lo que había pasado. Acompáñenme un momento al libro de Lucas, capítulo 12, versículo 2. Cuando lo tengan, por favor, si son tan amables, me dicen amén. Gloria a Dios. ¿Lo tienen? Ok, y dice así: por nada hay encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. ¿Se fijan? ¿Qué nos quiere decir eso? Que hagamos lo que hagamos, por allá, por aquí, oculto, siempre Dios se va a dar cuenta. Porque está en oculto. Nunca vamos a poder ocultar nada, pero absolutamente nada a Dios. Siempre Él se va a enterar de cualquier cosa que hagamos, que digamos. Él siempre va a estar ahí, siempre va a estar alerta. Ya yendo de bajadita, como dice mi pastora, quiero volver a leer lo que dice el versículo 35 del libro de Mateo, capítulo 18, y dice así: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Está más que claro ese versículo, se explica por sí solo. Ahí dice el Señor que Él va a hacer, así como dice ahí, con las personas que no perdonan a sus hermanos. Quiero ya ir finalizando con dos preguntas, sus respuestas y un versículo. Y dice así la pregunta:
¿Cuánto debemos perdonar? ¿Cuándo debemos perdonar? ¿Cuándo? Todo el tiempo. ¿Pero en qué momento? Siempre. En el momento que nos ofenda. Muy bien, es una ministra de Dios. Muy bien. En el momento preciso de la ofensa o del agravio, debemos de perdonar. No esperemos que eso pase al corazón, porque ahí viene a formarse lo que es la molestia, el enojo, después el odio y finalmente lo más peligroso de todo, que es una raíz de amargura. Siempre debemos de ir y bueno, si quizás el hermano nos miró mal o algo por el estilo, quizás se sentía mal, no sabemos qué pudo haber estado pasando, o quizás no lo escuchó cuando usted pasó y lo saludó. No se enoje por eso. Muchas veces debemos de ponernos en los zapatos del otro para saber qué está sucediendo, qué está pasando. Es lo más sano. Y decirle, hermano, si te hice algo, discúlpame porque te veo con esa cara. Y ahí rompe todo. Ahí lo libera usted a él y usted también se libera. Porque cuando estamos falta de perdón, lo que hacemos es que nos atamos. Como si nos amarráramos y amarramos también a la persona por el cual tenemos ese enojo. Debemos de perdonar. Debemos de perdonar de todo corazón, que eso quede allí. La segunda pregunta es, ¿cuántas veces debemos perdonar? La palabra dice 70 veces 7, ¿ok? Pero si nosotros multiplicamos 70 por 7, nos va a dar 490. Y si sacamos la cuenta, el día tiene 24 horas. Y si un hermano o una persona peca contra mí, vamos a poner cada 30 minutos, estamos hablando de 48 pecados. Y dice 490 veces. ¿Qué nos quiso decir nuestro Señor Jesucristo con eso? Que siempre debemos de perdonar. Quiero finalizar con el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 13. Repito, el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 13. ¿Lo tienen? Soportaos unos a otros y perdonaos los unos a los otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Es un mandato del Señor. Debemos de perdonar. Debemos de perdonar. Oremos, hermanos. Padre, ayúdanos.